Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Reunidos para exaltar el nombre de Dios, para glorificarlo y para ser edificados a través de su palabra, ¿verdad? Bien, gracias a Dios, hermanos. Reciban un saludo de los pastores, están en Apatzingán. Hoy tocó el servicio dominical en Apatzingán y están compartiendo allá la palabra de Dios, hermanos. Y pues nosotros vamos a recibir la enseñanza hoy aquí en esta mañana. Quiero compartir con ustedes, hermanos, una enseñanza que le puse como título: El costo de ser discípulo de Jesucristo. El costo de ser discípulo de Jesucristo. Fíjense, hermanos, que se realizó una encuesta en Estados Unidos, en las iglesias cristianas, obviamente, dando como resultado que la mayoría de los cristianos en aquel país muestran tener un compromiso muy limitado de su fe. Es cierto que un gran número de creyentes profesantes están dispuestos a participar activamente en sus iglesias, leer la Biblia, ofrendar o diezmar, pero a la hora de establecer prioridades y tomar el compromiso de ser discípulo de Jesús, dejándolo todo atrás por amor de su nombre, muy pocos están dispuestos a someterse a las condiciones de una vida entregada. La mayoría de las veces que mencionamos encuestas, hermanos, desgraciadamente en México no hay muchas encuestas, por eso a veces tomamos como ejemplo las encuestas que se hacen en Estados Unidos. La pregunta sería, ¿ustedes creen que sea muy diferente esas encuestas aquí a México? El compromiso que hay como hijos de Dios a ser un discípulo comprometido con Jesús, pues desgraciadamente no hay mucha diferencia, hermanos. A veces los resultados hasta pueden subir, hermanos, pueden incrementar del compromiso que tenemos cada uno de nosotros con Jesucristo, de ser un discípulo de Jesucristo. Para esta enseñanza vamos a tomar un ejemplo de la palabra de Dios. Te voy a pedir que me acompañes a Lucas 9. Vamos a estar estudiando los versículos del 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Yo voy a estar leyendo, hermanos, la Biblia del lenguaje sencillo. Me gusta mucho esa versión, hermanos, porque está muy comprendible, está muy más fácil de entender. Si tú traes tu Biblia en Reina Valera, no hay ningún problema. Dice Lucas 9 del versículo 57, dice: Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos instruye, nos guía. Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, Señor, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti en nuestra vida. Señor, te pedimos que por favor quites todo impedimento, Señor, para que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, que nos des la gracia y el poder necesario
para poner en práctica esta palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Delante de ti ponemos este tiempo, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ser un discípulo de Jesús requiere dejar que Él nos moldee el carácter y cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Y ante esto, muchas personas deciden mejor seguir con su estilo de vida. Dios quiere que nos comprometamos con Él y que hagamos los cambios necesarios. Eso es lo que quiere Jesús de la persona que desea ser su discípulo. El deseo de Jesús, hermanos, pues obviamente es que cada uno de nosotros seamos discípulos de Él, pero depende de cada uno de nosotros si queremos ser discípulos, si queremos seguirlo, o si simplemente nos conformamos con ser seguidores, con ser oidores de Él, nada más. Discípulo, la palabra discípulo, hermanos, viene del griego matetes, que significa un discípulo que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca. Fíjense bien, el discípulo es el que cree las enseñanzas de su maestro, pero no solamente lo cree, dice, lo sigue de cerca. No se aleja del maestro, sino sigue a su maestro, lo sigue de cerca. Es un alumno, un estudiante, un aprendiz a cargo de un tutor, lo que implica una relación más estrecha con su maestro que solo la pura instrucción. Es una relación cercana para toda la vida. A lo largo de la Biblia, hermano, nosotros vemos ejemplos de personas, de discípulos que siguieron a Jesús, pero por un tiempo. Vemos en la Biblia mucha gente que seguía a Jesús, pero por algún tiempo, y después se alejaron, se apartaron, nunca más se supo de ellos, hermanos. Entonces, la definición de un discípulo es alguien que sigue a su maestro de cerca, pero lo sigue hasta el final. No se aparta, no se rinde, no solo por un tiempo, sino para toda la vida. Ser un discípulo verdadero es tomar la decisión de dejar las filas de los interesados para ponerse al lado de los comprometidos. ¿Cuántos interesados y cuántos comprometidos? Jesús, en estos versículos, confronta 3 casos que a primera vista suenan muy parecidos. Él trata con 3 de sus seguidores. Tiene que ver con la necesidad de tomar el compromiso de involucrarse en la obra de Dios. En esta enseñanza encontramos 3 candidatos al discipulado y que nos ilustran 3 principales obstáculos para ser un discípulo comprometido. Eso es lo que vamos a analizar en esta mañana con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. 3 obstáculos que nos impiden ser un discípulo comprometido con Jesucristo. El primer hombre estaba bien seguro de que quería seguir a Jesús, a donde quiera que fuera. Este hombre no esperó a ser llamado, sino que se ofreció de una manera voluntaria e impulsiva. Estaba confiado en sí mismo, emocionado, sin tomar en cuenta lo que le costarían las palabras que le estaba diciendo a Jesús. Imaginémonos la escena, hermanos. Jesús va hacia Samaria y le sale al encuentro a estas 3 personas. Y el primero le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, ni siquiera esperó el llamado. Él voluntariamente levantó la mano y le dijo a Jesús, te seguiré, Señor. Vemos una emoción de esta persona, un impulso de sus sentimientos, sin tomar en cuenta, hermanos, las palabras que le estaba diciendo a Jesús.
Se estaba comprometiendo con Jesús a seguirle a donde quiera que fuera. Y hermanos, nosotros muchas veces nos comprometemos con Jesús con nuestras palabras. Muchas veces hacemos compromisos con Jesús y a veces no los cumplimos, hermanos. No medimos el costo de nuestras palabras, lo que le estamos diciendo a Jesús. El número uno que podemos ver, el caso número uno, es el creyente impulsivo. Vamos allá a Lucas 9:57. Dice, cuando iban por el camino, alguien le dijo, Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Lo interesante, hermanos, de este primer hombre es que la Biblia lo identifica a este hombre como un escriba. Escuchen, hermanos, no era cualquier persona, era un escriba. Y esto lo vemos ahí en Mateo 8:19. Mateo 8:19, que es un versículo paralelo a la historia que estamos analizando. Mateo 8:19 dice, y vino un escriba, ¿un qué? Un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Está hablando de la misma persona, pero Mateo lo identifica como un escriba. La palabra escriba, hermanos, viene del griego gramateus y significa un hombre de letras, un maestro de la ley, un erudito. O sea, en pocas palabras, hermanos, este hombre sabía lo que le estaba diciendo a Jesús. Él sabía el compromiso que era seguirle a donde quiera que fuera. Pero tenía un conocimiento intelectual este hombre, porque a la hora de llevarlo a la práctica ya no lo hizo, hermanos. Solamente tenía el conocimiento. No era una persona ignorante, era un maestro de la ley, de la Biblia. Sus funciones del escriba con respecto a la ley eran enseñarla, desarrollarla y usarla en relación con el Sanedrín y en varios tribunales locales. También se dedicaban a los escritos sagrados, tanto históricos como didácticos. Este escriba había seguido a Jesús por cierto tiempo y vio la grandeza de la obra de Jesús entre la gente y ahora quería hacer público su deseo de participar personalmente en la obra de Jesús aquí en la tierra. Estuvo por un tiempo viendo a Jesús, siguiéndolo, y aprovechó esta oportunidad para públicamente que la demás gente vieran que él había tomado la decisión de ser un fiel seguidor de Jesús. Delante de toda la gente le dijo, Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Públicamente, delante de toda la gente que seguía a Jesús. Esto que vemos, hermano, con este escriba, es una declaración exaltada del escriba. Este escriba se le acercó a Jesús y le dijo, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Esta es una expresión de su deseo de seguir ciegamente a Jesús, pero fue más un impulso desconsiderado, una emoción de compartir la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal que un deseo genuino de someterse a la voluntad de Dios. Y podemos llegar a esta conclusión en base a la forma en que Jesús pone a prueba sus motivos, sus intenciones en el siguiente versículo. Lucas 9:58. Miren cómo dice, hermanos. Dice, Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar.
Hermano, es, es increíble, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí. Hermano, el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, vino a hacerse pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. El creador del universo, hermano, vino a la tierra y no tenía dónde recostar su cabeza. Lo que Jesús le está diciendo o le quiere enseñar a este escriba, a esta persona, es que valore el costo de lo que le va a costar seguir a Jesús. La respuesta es una respuesta explícita de Jesús. El Señor Jesús le respondió haciendo una revisión de la realidad. Tanto las aves del cielo como las zorras tienen su propio hogar, pero yo no, le dijo Jesús. Debemos entender, hermanos, que aquí Jesús no está rechazando a la persona del escriba y tampoco le está prohibiendo ser su seguidor mientras iba hacia Jerusalén. Simplemente Jesús quería que este escriba tomara su decisión en base a la realidad, no en base a sus emociones y sentimientos. Jesús le puso el ejemplo de las aves del cielo y de las zorras del campo para que él entendiera, hermano, que esos animales que Dios creó tenían comodidades. Las aves tienen la comodidad de un nido donde descansar y las zorras las cuevas, pero Jesús no tenía esas comodidades aquí en la tierra. Jesús quería enseñarle a este escriba y quiere enseñarnos a ti y a mí, hermanos, el costo de ser un discípulo, seguidor fiel de Jesucristo. Jesús quería que el escriba entendiera lo que le iba a costar ser un discípulo de Jesucristo. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes lo que realmente significa seguirme? Significa abandonar las comodidades de esta vida. Yo, el dueño del oro y de la plata, el creador del universo, no tengo un hogar que pueda llamarlo mío. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Jesús nunca, él no mencionó que tenía terrenos, propiedades. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el hogar de Jesucristo no es esta tierra. El hogar de Cristo es con el Padre en los cielos. Tú y yo, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Nuestro hogar no pertenece a esta tierra, hermanos. Los tesoros que debemos hacer, hermanos, la palabra de Dios dice que es en los cielos, no aquí en la tierra. Es lo que Jesús le quería enseñar a este discípulo. Por eso dice, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, porque esta tierra no es mi hogar. Las zorras y las aves del cielo tienen más comodidades y seguridad que yo. ¿Estás dispuesto a seguirme, aunque esto signifique dejar aquellas cosas que la mayoría de los hombres consideran como sus derechos y posesiones? Es lo que Jesús le quería hacer entender a este escriba. Lo interesante es que no se vuelve a saber ya más de este hombre, de este escriba, y podemos concluir que no estaba dispuesto a abandonar las comodidades de esta vida para seguir al Hijo de Dios. No estuvo dispuesto, hermanos. Aunque voluntariamente se ofreció, cuando Jesús le hace entender el costo de seguirlo a él, ya no se supo más de él. Ya no lo menciona la Biblia a esta persona. ¿Qué nos va a costar a ti y a mí tomar la decisión de comprometernos como discípulos de Jesucristo y seguirlo?
Ser discípulo de Jesucristo requiere que muchas veces pasemos incomodidades en el camino. Requiere estar dispuesto a pasar hambres, fríos, calor. Se requiere estar dispuesto a sufrir y negarnos a nosotros mismos, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, y todo eso, hermanos, por amor a Jesucristo. No por una imposición, no porque me obliguen, no, por amor, voluntariamente a lo que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Pero necesitamos estar dispuestos, hermanos, a pasar incomodidades, a dejar a lo mejor cosas que para nosotros sean importantes por seguirlo a Él. Y pues vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el apóstol Pablo, hermanos, es uno de los ejemplos que podemos poner. Acompáñame a Filipenses 3, Filipenses 3 del 4 al 8. Biblia, lenguaje actual, dice así. Está hablando Pablo, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Por qué? Y da su currículum. ¿Quién era Pablo en la carne, hermanos? Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Otra versión dice irreprensible. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero fíjense el versículo 7 y 8 lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, si tú tienes oportunidad, investiga el currículum del apóstol Pablo, hermano. Hermano, una persona, como lo dice aquí, irreprensible. Dios usó la vida del apóstol Pablo de una manera extraordinaria, hermanos, en el Nuevo Testamento. La mayoría de sus cartas son conocidas como cartas pastorales, hermanos. Dios le dio un conocimiento a Pablo, hermanos, en cuestión de la ley y la práctica, pero Pablo dice que todo ese conocimiento y todos sus títulos, hermanos, para él los tenía como una basura. No lo tenía enmarcado ahí en la sala de su casa, su reconocimiento, sus títulos. Para Pablo eso era basura comparado a conocer a Cristo y seguirlo a Él. Hermano, y a veces nosotros, hermanos, le damos más valor a otras cosas que a conocer a Cristo y seguirlo a Él. ¿Qué es lo que vale más en tu vida y en mi vida? ¿Qué pesa más, hermano, que conocer a Cristo? ¿A qué le damos más valor? Lo que aprendemos en estos versículos es que no es suficiente el desear servir al Señor por una emoción. Tenemos que llegar a tener un compromiso con el Señor y seguirlo. Y esto inevitablemente, hermanos, involucrará sacrificio y negación personal. Es inevitable, hermanos, el sacrificio y la negación personal de tu vida y de mi vida. Si queremos ser discípulos comprometidos con Jesucristo. Lucas 9, versículo 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24 dice,
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Este la salvará. El negarnos a nosotros mismos, hermanos, pues a nuestra carne no le gusta, no nos gusta hacer un esfuerzo, un sacrificio extra. Nuestra carne, hermanos, la mayoría del tiempo quiere las comodidades, quiere estar a gusto, no quiere estirarse. La carne, hermano, la carne quiere estar reposando. Pero es ahí, hermano, donde tú y yo tenemos que entender que no debemos de dejarnos dominar por nuestra carne, ni hacer compromisos con el Señor por emociones. Ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí voy a ir fielmente los domingos y los miércoles a las enseñanzas, pero solamente por una emoción, sin considerar el costo de ser un discípulo de Jesús. Ese es el caso número 1. Vamos a ver el caso número 2. Y el caso número 2 es el creyente enredado. El creyente enredado. Lucas 9, versículos 59 y 60, versión Biblia lenguaje sencillo, dice así: después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Este segundo caso, hermanos, este hombre ya había tomado la decisión de ser discípulo de Jesús. Acompáñame a Mateo 8:21. Mateo 8:21. Igual es un versículo paralelo a la enseñanza que estamos estudiando esta mañana. Pero Mateo lo describe un poquito más. Dice Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La Biblia identifica a este hombre como discípulo, que de alguna manera su vida ya estaba involucrada en el servicio, en la obra del Señor. Jesús lo veía y puso a prueba sus prioridades para poder servir a Jesús. Decía que Jesús era su Señor, pero en realidad no lo era, porque ponía en primer lugar a sus padres. La palabra Señor y déjame primero son totalmente opuestas e incongruentes. Era mentira que Jesús era su Señor, su dueño. ¿Cuál es la lista de nuestras prioridades, hermanos? ¿Y cuál es la prioridad número 1 en tu vida, hermanos? Hoy en día, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado lo que escuchamos, hermanos. Hoy en día en las redes sociales dan una lista de prioridades equivocadas, hermanos, donde la prioridad número 1 para el mundo no es Dios, hermanos. Y necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, en que no caigamos nosotros en la red, en la trampa de no poner a Dios en el primer lugar, en el lugar que debe de ocupar Dios, hermanos, en nuestra vida. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, no en segundo lugar, no en tercer lugar, dice
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, lo que tú y yo debemos hacer en primer lugar todos los días, hermanos, es poner a Dios en el primer lugar. Buscarlo a Él antes que cualquier otra cosa, hermanos. Es darle el lugar que el Señor se merece, hermanos. Lucas 14, 26. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras, hermano, este versículo son palabras de Jesús. Es Jesús quien está hablando y es Jesús quien está poniendo el estándar, hermano. No es un pastor, no es nadie, es Jesús el que pone el estándar para aquel que quiere ser discípulo comprometido con Él. Ahora, es interesante, hermanos, que entendamos el significado de las palabras en su idioma original, porque si no, podemos pensar que Jesús aquí nos está diciendo que tenemos que aborrecer a nuestra familia, y no es así. La palabra aborrecer viene del griego miseo y significa amar menos. Lo que Jesús quiere, hermanos, es que tú y yo amemos menos a nuestra familia que a Él mismo. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús aquí no está enseñando que debemos odiar a nuestra familia, porque estaría contradiciendo lo que Él nos manda de honrar a nuestros padres. Que los hombres casados deben amar a su esposa y que la esposa ame a su esposo y que los padres amen a sus hijos. Lo que Jesús quiere es que quienes son sus seguidores y quieren pasar a ser sus discípulos, consideren lo que va a costar ser discípulo. Pero también quiere que los que vienen a Él por primera vez sepan lo que cuesta ser discípulo de Jesucristo. Porque tal vez tú y yo pudiéramos decir, bueno, hermano, pero pues yo ya estoy en el camino, ya reconocí a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, y voy avanzando. Pero, hermano, ¿estamos dispuestos a pagar el precio hasta el final, a comprometernos con el Señor? No es lo que Jesús quiere es que quienes son sus seguidores y quieren pasar a ser sus discípulos consideren el costo. No es que Jesucristo quiera desanimarnos, simplemente quiere que estemos conscientes lo que podemos perder por seguirlo a Él. Pero sobre todo, hermanos, quiere que estemos conscientes, que entendamos lo que ganamos siguiéndolo a Él. Eso es lo que Jesús quiere que consideremos y entendamos tú y yo, hermanos. El costo que nos va a costar seguirlo a Él, pero lo que vamos a obtener, hermanos, caminando con Él fielmente. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Ahora bien, la petición de este discípulo pudiera parecernos aceptable para nosotros. Cuando le respondió a Jesús, primero, déjame enterrar a mi padre. Quien lee la Biblia superficialmente dice, no, pues Jesús es un ingrato. Si esta persona se le acercó y le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, y Jesús le dice, no, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, pudiéramos pensar, oye, qué ingrato Jesús.
O sea, qué exigente. Si su padre se murió, ¿por qué no le dio permiso de ir a enterrarlo? Bueno, fíjense bien, hermanos. Primero, esta persona le dijo, le respondió a Jesús, primero déjame enterrar a mi padre. Pero si echamos un vistazo al contexto histórico de la petición de este discípulo, es la siguiente. Era imposible que el padre de este hombre hubiera muerto en ese momento, ya que la tradición de los judíos y las maneras de embalsamar indican que el cuerpo tendría que estar enterrado dentro de las 24 horas después de la muerte. O sea, que este discípulo ya debería estar de luto si hubiera muerto su padre realmente. El proceso del entierro de aquel entonces duraba más de un año. Entonces, si no estaba muerto el padre, ¿qué le estaba pidiendo este discípulo? El discípulo lo que quería era un permiso hasta que muriera su padre y cumplir con las costumbres del entierro, algo que era muy importante para los judíos. Y después de haber hecho esto, entonces sí, volver para seguir a Jesús completamente. Y hermanos, no es que el padre se hubiera muerto. O sea, le dijo, deja que se muera mi papá hasta que se muera y después pase yo todo el proceso del entierro, del luto y después, entonces sí te voy a seguir. Jesús, lo que vemos aquí, hermanos, con este discípulo, número uno, era que estaban equivocadas sus prioridades. Estaba poniendo en primer lugar a sus padres antes que a Jesús. Y número dos, hermanos, este discípulo no estaba comprometido a servir en la obra de Dios. Vemos una resistencia de este discípulo a seguir el mandato de Jesús. Jesús llama a este seguidor de la misma forma y manera que llamó a los 12 apóstoles. Y es el llamado que sigue haciendo a cada discípulo de él. Es el mismo llamado. El llamado que le hizo Jesús a este discípulo es el mismo llamado que le hizo a los 12 apóstoles y es el mismo llamado que hoy te hace a ti y me hace a mí. Y ese llamado es, sígueme. Esas son las palabras de Jesús para ti, para mí. Sígueme. Lucas 5, versículo 27 y 28, por favor. Lucas 5, versículo 27 y 28, Reina Valera dice así. Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Hermanos, el trabajo de Mateo era un recaudador de impuestos. En aquellos tiempos era uno de los mejores trabajos. Mateo estuvo dispuesto, hermanos, a escuchar el llamado de Jesús y a obedecerlo. Nosotros podemos escuchar el llamado, pero no obedecer. Mateo escuchó y obedeció el llamado. Sígueme, le dijo Jesús. Y dice la Biblia que Mateo dejó todo por seguirlo a él. Hermano, ¿qué hemos dejado tú y yo por seguir a Jesús? ¿O qué es lo que te impide seguir a Jesús? Vemos el ejemplo de Mateo, hermanos, y Mateo lo dejó, hermanos.
un trabajo excelente, lo dejó por seguir al Maestro, por amor a Jesús. Regresamos, Lucas 9:60, Biblia, lenguaje sencillo, Lucas 9:60. Jesús le dijo, lo importante, fíjense bien, hermanos, y aquí ya está la clave, por eso me gusta, hermanos, comparar la versión Reina Valera con las demás versiones, porque son palabras más entendibles. Miren cómo dice el versículo 60. Jesús le dijo, lo importante, o sea, está poniendo en orden las ideas, las intenciones de este discípulo, y le está diciendo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le respondió a este discípulo que los muertos espirituales pueden encargarse de enterrar a los muertos físicamente. Los espiritualmente muertos pueden enterrar a los físicamente muertos, pero no pueden predicar el evangelio. No sé si me di a entender, hermanos. Los que están muertos espiritualmente no pueden predicar el evangelio. Predicar el evangelio solamente pueden hacerlos los que están vivos espiritualmente. Y la prioridad que Jesús está diciendo aquí es que tú y yo, nuestra prioridad es anunciar, predicar el evangelio. Ese es el orden de nuestras prioridades. Buscar a Cristo, ponerlo en primer lugar y predicarlo a Él. Esa es nuestra prioridad. Eso debe de ser, hermanos, donde nos desgastemos, donde se nos vaya la vida, hermanos, en predicar el evangelio. Para eso estamos aquí. Hermanos, necesitamos entender lo importante y urgente que es en nuestra vida predicar el evangelio. Nuestra principal ocupación como discípulos de Jesucristo debe ser la predicación del evangelio a los inconversos. Y todo lo demás pasa a segundo lugar. Tu trabajo, tu familia, tu escuela, todo lo demás, hermanos, pasa a segundo término para un discípulo de Jesucristo. El deseo de este supuesto discípulo cumplir con sus obligaciones familiares no ocultó el verdadero problema. El conflicto de responsabilidades que enfrentó fue solamente una excusa para no cumplir con el llamado de Dios en su vida. No era cierto, hermanos, que se había muerto su padre. Estaba poniendo esa excusa, ese pretexto para no obedecer a la orden que le dio Jesús de ir y anunciar el reino de Dios. ¿Cuáles son, hermanos, las excusas que tú y yo ponemos para no predicar el evangelio? ¿Cuáles son, hermanos, las excusas que ponemos? Por supuesto, yo iré, Señor, pero algún día. Comprometernos bajo las condiciones que Dios pone, quizás involucre estar ausente y lejos de casa cuando alguno de nuestros familiares pase por pruebas difíciles. Pero el Señor pide un compromiso total, sin excusas, aun cuando esto signifique dejar atrás a seres queridos o cosas materiales. Y ahí, hermanos, es donde muchas veces patinamos y nos cuesta trabajo. Es que ¿cómo voy a dejar a mi mamita, a mi papito, a mi hijo? Hermano, Jesús, ya lo analizamos, no está diciendo que los abandonemos.
Lo que Jesús nos está enseñando es que no deben de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lucas 18, del 28 al 30, palabra de Dios para todos. Lucas 18, del 28 al 30, dice así. Pedro le dijo: ¿acaso no dejamos todo lo que teníamos para seguirte? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, todo el que dejó su casa, su esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más de lo que dejó, recibirá mucho más en esta vida y recibirá vida eterna en el mundo que está por venir. Hermano, hay promesas de parte de Jesús para tu vida y para mi vida. Hay promesas para aquellos que sean fieles hasta el fin, hermanos. Pero tu compromiso y mi compromiso, hermanos, es perseverar, es seguir adelante pegados al Maestro, no por un tiempo solamente, no por 2 años, 3 años, para toda la vida, hermanos. Ese es el discípulo, lo veíamos al principio, la definición de un discípulo comprometido. Y el caso número 3, vamos a pasar al caso número 3. El caso número 3 es el creyente inconstante. El creyente inconstante. Lucas 9, versículos 61 y 62, Biblia lenguaje sencillo. Lucas 9, 61 y 62 dice: luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero deja ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Este tercer candidato, hermanos, al discipulado, se parece al primero en que se presentó voluntariamente para seguir a Jesús. Y se parece al segundo en que expresó la contradicción: Señor, pero enseguida, déjame primero. Orden de prioridades equivocadas. Quería primero despedirse de su familia. En sí misma, esta petición era razonable y apropiada. Pero esto nos enseña, hermanos, que aún las cosas más comunes y normales de la vida quedan fuera de lugar si se ponen primero o antes de nuestra obediencia pronta y completa a la palabra de Dios. Por muy insignificante que parezca a nuestros ojos, hermanos, las decisiones que debemos de tomar, hermanos, necesitamos poner siempre en primer lugar a Dios. Obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. La actitud indecisa de este discípulo es una indicación de su falta de compromiso en la obra de Dios. Está dispuesto a servir con su vida, pero si puede disponer del tiempo cuando Él quiera y las veces que Él quiera para despedirse de las personas que estén allí. Le estaba diciendo esta persona, le estaba pidiendo una última despedida. Y hermanos, debemos de recordar que hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo en la Biblia donde la orden es no volver atrás. Y vemos la consecuencia de la desobediencia a esa orden. Acompáñame a Génesis 19. Génesis 19.
Vamos a leer versículo 15 al 17. Génesis 19 del 15 al 17, por favor, hermanos. Pero al amanecer los ángeles insistieron: Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas. De lo contrario, serás destruido junto con la ciudad. Escuchen cómo dice, hermanos. Y como Lot no se apuraba, los ángeles le agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad, los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Hermano, tú y yo no nos imaginamos de cuántas Dios nos ha tomado de la mano y nos ha sacado de los lugares peligrosos, hermanos. No tenemos ni una idea de cómo nos ha guardado el Señor. Y todo porque Dios tiene misericordia de tu vida y de mi vida. Pero vemos la dilación de Lot y de su familia. Vemos la indecisión a la orden que los ángeles le habían dado, hermanos. La orden fue: sal, date prisa, porque la ciudad va a ser destruida. Y Lot estaba como el Chapulín Colorado. Sí voy, y sí voy. De tal manera que los ángeles lo agarraron y lo sacaron fuera, hermano. Aquí hay enseñanza para tu vida y para mi vida. Lot sabe que Dios va a destruir la ciudad y que debe salir inmediatamente, pero él y su familia estaban indecisos. Así que los ángeles les tomaron de las manos y los ayudaron a salir. Hermanos, algunas veces, aunque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, somos advertidos a través de la Biblia de lo que debemos hacer. Muchas veces, hermanos, necesitamos de alguien como estos ángeles que nos den un empujoncito, que nos saquen fuera de la destrucción que viene sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, ha llegado a tu vida y a mi vida una palabra específica, una dirección para la situación que estamos pasando? Y no es otra cosa, hermanos, que la misericordia de Dios extendida sobre nosotros, hermanos, dándonos la instrucción, la dirección, porque a veces somos dilatorios. A veces no entendemos y Dios tiene que tomar a alguien y decir: háblale a él y tómalo de la mano y sácalo, porque no entiende que va camino a la destrucción. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, por esos ángeles que ha enviado cerca de nosotros para ayudarnos en los tiempos de crisis, cuando hemos pasado cada uno de nosotros. Dios envía a sus ángeles usando su palabra, envía a sus mensajeros, sus consejeros, pero nosotros debemos estar atentos a la ayuda, a la dirección, a la respuesta que Dios nos está mandando. Hablaba hoy en la mañana con un hermano y le decía: hermano, tú y yo necesitamos estar con las antenas bien listas a la voz, a la dirección que Dios nos quiere dar a través de su palabra. A veces venimos, hermanos, con una serie de preocupaciones, de cosas que tenemos que hacer mañana, y hermanos, a veces no estamos atentos a lo que Dios nos está hablando, a la enseñanza que Dios nos quiere dar. Por otro lado, hermanos, nosotros también podemos servir para animar y ayudar a otros cuando estén indecisos. Cuando veamos que nuestro hermano está atorado en una situación complicada, debemos pedirle a Dios que nos ayude a poder ser de bendición para poder darle una palabra de parte de Dios. Pero hermano,
escuchen lo que voy a decir, es muy delicado que tú y yo queramos hacerle al consejero. Cuidado, hermano. Si Dios no te ha mandado a ser consejero, hermano, es muy delicado. ¿Por qué? Porque si tú das un mal consejo, estás desviando el alma por la que Cristo dio su vida. Por eso es lo delicado de dar una palabra, un consejo a la ligera. Para eso están los pastores, hermanos. Acudamos a ellos cuando tengamos alguna situación. Seamos maduros en ese sentido, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude para cuando veamos a un hermano que está pasando por una situación difícil, complicada, pedir a Dios que si es su voluntad, que nos dé una palabra para poderle darle un consejo, una dirección al hermano. Génesis 19, ahí mismo la misma historia, versículo 23 al 26. Génesis 19, versículo 23 al 26 dice, Lot llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir. En ese momento, Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Fíjense bien, hermanos. Los ángeles les dijeron, escapa a la montaña, pero Lot pidió ir a una pequeña ciudad llamada Zoar. Y los ángeles, hermanos, concedieron la petición y le dijeron, está bien, ve a esa ciudad. Pero la esposa de Lot, de quien no se sabe ni su nombre, volvió hacia atrás para ver la destrucción de Sodoma y se convirtió en una estatua de sal, hermanos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Hermanos, cuando estamos en pruebas o momentos complicados, Dios nos da la salida como a la familia de Lot. Ir a la montaña o ir a una ciudad pequeña, pero donde Dios, hermanos, no hace concesiones ni da permisos, es en la obediencia que debemos de tener a la palabra cuando Él la da, hermanos. Ahí Dios no hace concesiones. A Lot y a su familia, ellos le dijeron a los ángeles, no, mira, déjame ir a aquella ciudad. Y los ángeles le dijeron, bueno, está bien, ve a esa ciudad llamada Zoar. Pero donde vemos que Dios no permitió, hermanos, concesiones, fue en la obediencia, en el mandato que Dios les había dado a través de los ángeles. No voltees hacia atrás. Y la mujer de Lot volteó hacia atrás. La orden era no mirar atrás, pero a la mujer de Lot se le ocurrió que ella podía hacer lo que ella quisiera. Sí, la orden de los ángeles fue no vuelvas atrás, pero sí, la orden es no dejes de congregarte, pero sí, la orden es comprométete conmigo, sé un discípulo comprometido, pero dilación en la orden. Volteó hacia atrás porque su corazón se había quedado en Sodoma, hermanos. Lot y su familia salieron caminando, hermanos. Pero el corazón de la mujer de Lot nunca salió de Sodoma. Se quedó clavado en Sodoma. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿En qué cosas está clavado tu corazón? La mujer de Lot no resistió la tentación de voltear hacia atrás y se quedó convertida hasta hoy día en una estatua de sal.
La mujer de Lot, hermanos, se acordaba de sus bienes materiales, de lo que tenía en Sodoma y Gomorra. Y dijo, tal vez puedo voltear atrás, a ver mi terrenito, a ver mis inversiones que tengo. Desobedeció a la orden. Y hermanos, es una historia tremenda, hermanos. Lucas 9:62, por favor. Lucas 9:62. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. La respuesta de Jesús es, ve hacia adelante, no hacia atrás. No hay que mirar atrás porque no nos está permitido. Debemos olvidar todo nuestro pasado, hermanos. No podemos pretender querer seguir a Jesús teniendo nuestro pasado, acordándonos de nuestro pasado. Necesitamos avanzar, hermano, siguiendo a Jesús pegados fielmente. Filipenses 3, versículo 12 y 13. Filipenses 3, 12 y 13, palabra de Dios para todos, dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Está hablando Pablo, hermanos, y está diciendo que él no es que ya haya alcanzado, ya haya llegado a la meta con Cristo. Dice, pero una cosa sí estoy seguro de lo que hago. Sigo adelante hasta lograr llegar a la meta de estar con Cristo, porque para eso me compró, para eso me llamó Cristo, para estar con Él, seguir adelante. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. No debemos de volver atrás, de acordarnos del pasado. Es que yo estaba mejor antes de asistir a la iglesia cristiana. No es cierto, hermanos. Ahora, el acercarnos a Cristo, el ser un discípulo comprometido con Cristo, no nos libra de pasar por sufrimientos, por pruebas y situaciones complicadas. No. Lo interesante o lo importante, hermanos, es que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, de la escasez económica, Cristo vaya contigo. Eso es lo importante, hermano. Pruebas las van a tener los inconversos y los conversos, pero la diferencia es quién camina contigo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Debemos fijar nuestra mirada en las cosas y oportunidades que quedan por delante. Mirar hacia atrás es imprudente para el discípulo de Jesús. Como para el labrador que está a cargo del arado. Si voltea hacia atrás, los surcos le van a quedar chuecos por desviar su mirada de la meta. El ejemplo que pone Jesús aquí, hermanos, pues es la de un campesino, que lo que hacen los campesinos que saben, hermanos, antes de hacer los surcos, ponen una marca hacia el final, de tal manera que cuando ellos agarran el arado, hermanos, su mirada está puesta en la meta, en la marca que pusieron adelante. Porque si no ponen esa marca, hermanos, y desvían su mirada, hermano, al desviar su mirada, están desviando la dirección y los surcos le van a quedar chuecos, torcidos. Tu mirada, hermano,
y mi mirada debe de estar puesta en Cristo, hermanos. No debemos de desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Nuestra mirada y nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo, en nadie más, en ningún hombre, en ningún ministerio. Es Cristo, hermanos, nuestra meta. ¿Cuáles son las cosas que no queremos dejar atrás? ¿Qué te impide aceptar la invitación de hacer un compromiso para ser un discípulo hasta el final? Un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal que puede incluir el dejar a seres queridos atrás para que puedas enfocarte completamente y sin distracciones en servir a Dios. Refleja tu vida y mi vida, más bien la vida de uno de estos supuestos discípulos que hemos estudiado hoy, que no querían comprometerse totalmente a seguir al Señor. ¿Qué cambios debemos hacer hoy para estar en posición para seguir al Señor bajo sus condiciones? La expresión no es apto para el reino, escuchen bien, hermanos, no se refiere a la salvación. No se refiere que Jesús le está diciendo aquí, el que pone sus manos en el arado y vuelve atrás, no es apto para el reino de Dios. No quiere decir que pueda perder su salvación. No se refiere a eso aquí, hermanos. Dice, no es apto para el reino de Dios. Se refiere al servicio. No es apto para servir. El que pone las manos en el arado, el que dice, Señor, yo quiero servir en tu obra, y después de ver el costo de ser un servidor, de seguir a Cristo, dice, no, mejor no, porque tengo que llegar a tal hora y tengo que quedarme hasta tal hora y tengo que ir tales días. No eres apto para el servicio. Es lo que está diciendo aquí en este ejemplo. El que pone las manos en el arado y vuelve atrás, le da más prioridad a cosas materiales, terrenales, no es apto para la obra, para el servicio. No se trata en absoluto de una cuestión de entrada al reino, sino de servicio en el reino después de haber entrado en el mismo. A eso se refiere aquí. Nuestra entrada en el reino de Dios, hermanos, consiste en la persona y obra del Señor Jesús y se hace nuestra por la fe a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es por nuestras obras, hermanos, que podamos entrar al reino, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestra fe, nuestra confianza en lo que Él hizo, por eso tenemos la entrada al reino y no por nuestras obras. Pero ya estando en la obra y volver atrás es un símbolo de no estar capacitado, no estar dispuesto a pagar el precio para seguir en la obra. Hermanos, en esta enseñanza de este día analizamos 3 obstáculos o impedimentos para ser un discípulo comprometido, ilustrados en estas 3 experiencias de estos 3 hombres. El costo de ser un discípulo, número 1, las comodidades materiales. Número 2, un trabajo o una actividad. Y número 3, la familia o amigos. Cristo tiene que reinar en nuestros corazones sin rival alguno. Ahora es el mejor momento para comprometernos como discípulos de Jesucristo. Nuestro compromiso en la obra de Dios hace falta hoy mismo, hermanos. Tu compromiso y mi compromiso en la obra de Dios hace falta, hermano. Dios quiere usar tu vida y quiere usar mi vida, hermano,
para predicar el Evangelio. Pero necesitamos estar dispuestos a pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Valorar, hermanos, el costo. Hay otro ejemplo donde una persona quiere construir una torre y no calcula los costos y se queda a medias. Hermano, cuando vas al contexto histórico, el dejar una torre a medias, una construcción a medias, era una señal de vergüenza, hermano. Dejar las cosas a medias. Hermano, el discípulo de Cristo no deja las cosas a medias. El discípulo de Cristo, cuando empieza algo, lo termina. Ese es el discípulo comprometido. Y Dios nos ha llamado a eso, hermanos. A ti y a mí Dios nos está llamando a eso. A ser discípulos, pero discípulos comprometidos hasta el final. ¿Qué les parece, hermanos? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Nadie lo hemos alcanzado. Nadie lo hemos logrado. Pero debemos esforzarnos. Dios está ahí para ayudarnos, para capacitarnos. Dios al que llama, lo capacita, hermanos. Solamente quiere un corazón dispuesto. Entonces, hermanos, pues es una invitación a que analicemos nuestra vida, nuestro compromiso con Dios. Es tiempo, hermanos, es tiempo de comprometernos con Dios y su obra. Estamos comenzando el año, hermano, es increíble, ya estamos a 20, hermanos. Ya se fue el mes, hermanos. Pasan los días, pasan los meses, hermanos. Y nuestro compromiso con Dios y su obra, ¿cómo está? Después, hermano, para el próximo domingo, hermano, y pasa el domingo. Para el próximo mes, hermano, y pasa el mes. Para el próximo año, ahora sí, hermano. Hermano, se nos está yendo la vida. La vida se nos está yendo sin ser útiles en su obra. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a terminar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás para guiarnos. Estás para mostrarnos tu voluntad perfecta a través de tu palabra. Señor, gracias por estos ejemplos que estudiamos en esta mañana y que vimos que tal vez nos identificamos con alguno de estas tres personas. Nadie de los que estamos aquí, Padre, lo hemos alcanzado. Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos valorar, entender el costo de ser tu discípulo, de poder perseverar pegados a ti hasta el final. No queremos solamente ser un discípulo tuyo por algunos años, por algunos meses. Queremos ser discípulos comprometidos contigo hasta el final de nuestros días, Padre. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades. Perdónanos porque tal vez tú no has sido la prioridad en nuestra vida. Perdónanos porque tal vez hemos puesto a nuestros padres, a nuestros hijos,
a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que la prioridad número uno eres tú en nuestra vida. Y que es cierto que tenemos que honrar a nuestros padres, amar a nuestra esposa, pero Señor, que el primer lugar siempre seas tú en nuestra vida. Ayúdanos a no poner excusas para seguir los mandamientos que tú nos has dado de ir y predicar tu evangelio. Señor, que no haya más excusas para cumplir con tu palabra. Danos la gracia, la fuerza, la sabiduría, Padre, para poder hacerlo de una manera correcta. Que la principal motivación a la hora de compartir tu palabra, Señor, sea que tú seas glorificado. No ganar un debate, sino que tu nombre sea glorificado. Que las almas puedan llegar a tus pies, Cristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.